nación, pero anochece como un reino dividido. Ya no hay un solo Israel, sino que hay dos naciones. Ya no hay un solo reino, sino dos reinos. En un lado queda la tribu de Judá, que su capital es Jerusalén, y al otro lado, en la parte norte, están las otras 10 tribus, que su capital es Samaria, con otro rey. Y de ahí se separa Israel y se divide. Después de ser un solo reino, se divide en dos reinos, en dos naciones, en dos pueblos. Y queda separado. Y a esta parte del norte, donde están las 10 tribus, se le llama Efraín o Israel. Y a la parte sur, donde está Judá, que su capital es Jerusalén, se le llama Judá. Y de ahí comienza la historia que yo le quiero compartir en esta mañana. Y comienza tanto el uno como el otro, pero comienza las 10 tribus llamadas Efraín comienzan a transgredir los mandamientos, comienzan a caer en el paganismo, comienzan a caer en la transgresión, comienzan a caer en la idolatría, comienzan a adorar a dioses paganos, a los Baales, a Moloch, a muchos dioses que habían alrededor, y comienzan, ¿por qué? Porque dicen, hay una cosa, como ellos no estaban obedeciendo la palabra, entonces ellos detenían la lluvia y detenían la cosecha, detenían los cultivos, y miraban que las otras naciones que tenían dioses prosperaban y les iba bien en su cosecha. Entonces ellos decían, entonces quiere decir que aquellos dioses tienen efecto sobre sus siembras y sus cultivos, vamos a adorarlos también, y los llevaban y comenzaban a adorarlos. Pero a ellos les iba mal porque estaban dejando los mandamientos del Padre. Y entonces Él le manda, y si usted lee los profetas de Zacarías, de Jeremías, de Oseas, de Ezequiel y de Amós, todos esos profetas y otros más hablan de lo que está haciendo Israel mal delante de Dios. Y nuestro Padre le manda a decir a través de los profetas, dejen eso, los voy a castigar, los voy a enviar, les va a pasar esto, por favor, arrepiéntanse, búsquenme, vuélvanse. Y ellos no hacen caso, profeta tras profeta. Y llega un día que les dice a Israel primero, estoy hablando de Israel, las 10 tribus, no estoy hablando de Judá. Y les dice a estas 10 tribus llamadas Israel o Efraín, le dice, bueno, ya ustedes están colmando mi paciencia. Les voy a enviar a alguien que los va a llevar y los va a devorar. Y entonces los voy a esparcir por toda la faz de la tierra. Y les voy a quitar su identidad. Les voy a quitar mis leyes. Les voy a quitar mis fiestas. Les voy a quitar todo lo que les he dado. De los cuales ustedes un día estuvieron orgullosos. Se los voy a quitar y ustedes van a ser esparcidos por toda la faz de la tierra. Pero ellos no quieren hacer caso. Y de repente llega un imperio llamado el imperio de los asirios, invaden a esta parte donde están las 10 tribus llamadas Efraín o Israel, y los invaden, los toman cautivos y los llevan a Siria. Y en Asiria, el rey de Asiria tenía una política que era que ellos se mezclarlo con otros pueblos, hacerles perder su identidad, destruir su identidad. Y eso sucede. Ellos son destruidos todos, su identidad, ellos se mezclan y comienzan a peregrinar. Unos se quedan ahí, otros agarran para allá. Y total, que esas tribus, 10 tribus, Efraín, se pierden por toda la faz de la tierra. Nunca volvieron. Ahí está escrito. Usted puede leer en Segunda de Reyes. Lo puede leer, ahí se lo tengo anotado. Y dice que cómo Asiria llegó, el rey de Asiria invadió. Luego el rey de Asiria quiere invadir a Judá, la parte sur que había quedado del otro reino, pero el Padre no se lo permite. Pero ellos, en vez de arrepentirse, de ver, oye, mira lo que le pasó a nuestra hermana, amén, Israel, mira lo que le pasó a nosotros, no, en vez de arrepentirse y enmendar su vida, comenzaron a hacer igual. Entonces él posteriormente les manda otro invasor a Judá, llamado los babilonios, y los invade y también los lleva cautivos. Pero Judá, que fue llevado cautivo por los babilonios, en el reino de Babilonia, los babilonios a ellos les cedían una parte de territorio para que ellos ahí vivieran, trabajaran la tierra, pero le pagaran impuestos, tributos al imperio babilonio, contrario al imperio asirio. El imperio asirio lo que hizo fue mezclarlos y perderlos, esparcirlos, destruirlos. Como una fiera los desmenuzó, los despedazó.
Los confundió, pero a Judá no hizo así Babilonia, sino que los conservó. Y ellos conservaron su identidad, ellos conservaron todas sus leyes, ellos conservaron. 70 años después, Judá regresa a Israel, es donde usted lee en Jeremías, en Nehemías, en Zorobabel, que ellos regresan y comienzan a edificar. Ellos regresan. Y cuando viene Yeshua, es el único, lo único que encuentra los judíos de Judá. ¿Y qué pasó con las otras 10 tribus? Se perdieron, anduvieron vagantes y errantes. Esparcidas. Pero lo más interesante es que él dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios. Quiero contarle una historia más todavía. Cuando Jesús está predicando y después muere, sigue en el ministerio de sus apóstoles la predicación del Evangelio. Pero en Roma, que estaba el imperio dominando toda la tierra, Israel lo tenía sometido, 70 años después, el imperio romano saca de su lugar a los judíos. Los saca de su territorio y los manda al exilio, afuera de su territorio, afuera de la nación, de la tierra de Israel, los manda afuera. Los exilia y les prohíbe, dice, les prohíbe volver a ocupar esa tierra. Y entonces manda a traer a árabes, a musulmanes y a toda gente de otros pueblos y las mete a vivir en el territorio de Israel. Y a los judíos no están ocupando el territorio de Israel, sino que la están ocupando gente que nada que ver. Y el imperio romano, el César, dicta un edicto y les prohíbe volver totalmente ahí. Y más esto, usted ha oído una canción, tal vez usted la ha oído, que dice: tierra bendita y divina es la de Palestina. Sí, sí. ¿Verdad que lo ha oído? Y si no se lo ha oído, es la cante. Y yo me preguntaba antes, hay un himnario que dice eso, y decía, Israel, yo estaba empezando, Israel y Palestina. ¿Por qué Israel y por qué Palestina? No es en Israel, no es en Jerusalén que nació Jesús. Porque dice, tierra bendita y divina es la de Palestina donde nació Jesús. Pero si en Jerusalén nació Jesús. Me confundía. Hasta ahora entendiendo después que ese rey, el emperador, perdón, el César, o ¿cómo se le dice? El emperador, pues, de Roma, en el edicto que hace, le cambia hasta el nombre a Israel y le pone Palestina. Y a Jerusalén le pone a Elia Capitolina. Le cambia hasta el nombre. Porque puede estar el faraón, pero detrás del faraón, quien está obrando es el enemigo del pueblo de Dios. Es él, el que quiere borrar de la faz de la tierra a esa simiente de Dios sobre la tierra. Esa fue su intención desde allá, desde que el Padre puso al hombre en el Edén. La intención del enemigo, del adversario, fue destruir al hombre. Y cuando él le dice, va a haber una semilla que te va a machacar la cabeza, él está interesado y él busca cómo eliminar que no salga esa descendencia, esa simiente que un día lo va a destruir, lo va a aplastar. Entonces este César cambia, saca al exilio, no deja a nadie viviendo en la tierra de Israel, los manda afuera y quedan otras personas, árabes y musulmanes y mucho más, y le cambia el nombre, ya no le llama más Israel, sino que le llama Palestina, y a Jerusalén le llama a Elia Capitolina. Porque él dice, para que se borre de la memoria hasta el nombre. Y los judíos que salen de ahí se esparcen por muchas partes cercanas, por Europa, por Asia. Y gran parte, y esto usted lo puede investigar, no lo estoy inventando, y gran parte llega a España, entre otros países. Y en España, según va los archivos, dicen, los judíos comienzan a crecer en números y comienzan a crecer económicamente. Porque van con la bendición. Y llegan en España y se establecen y comienzan a crecer y a sentarse y comienzan a ser los banqueros, los comerciantes, los empresarios, los dueños de negocios, los médicos, los intelectuales, comienzan a crecer grandemente en España. Aproximadamente dicen que en el año 1400 y algo hay un problema en España. España
está siendo atacada por los árabes, por los moros y no sé por quiénes más. Entonces los reyes de España están en una situación que necesitan resolver, tienen una guerra que les quiere dividir el Estado de España, le quiere dividir la nación. España es un lugar bien grandísimo, mucho más, casi tal vez como Chile o no sé, pero es mucho más grande que Nicaragua. Y entonces tienen ese problema y ellos dicen, ¿qué hacemos? Bueno, aquí tenemos que enfrentar esta guerra, pero ¿cómo la enfrentamos? Bueno, ¿y cómo le podemos hacer la guerra? Pues teniendo armamento. Y dice, pues no tenemos los armamentos, ¿y a dónde los conseguimos? ¿Y con qué dinero? Entonces ellos dicen, ¿y los judíos? Tienen el billete. Digámonos que nos apoyen, que nos presten. Y entonces la corona de España, los reyes católicos, le dicen a los judíos que les presten, le ayuden, los apoyen económicamente con préstamos para ellos comprar las armas que en ese entonces se utilizaban, entre ellos barcos y otras cosas más. Y los judíos, bueno, se los prestan. Enfrentan la guerra, los españoles, los reyes católicos, logran vencer y derrotar a sus adversarios y logran unificar a España. Pero dice, y ahora hay que pagarle a los judíos el dinero que les debemos. Pero dicen ellos, bueno, ¿pero por qué le vamos a pagar a estos judíos? Si estos judíos en nuestra tierra la han utilizado para hacer su dinero, aquí han vivido, aquí han comido, aquí han estado bien. No, porque le tenemos que pagar, no les vamos a pagar. Y entonces surge lo que tal vez usted ha oído hasta el día de hoy, la tal llamada Santa Inquisición. ¿Se acuerdan? Sí. La Santa Inquisición no fue nada menos y nada más que la persecución a todo aquel que fuera o tuviera sangre judía. Plan del enemigo. Él sigue con su plan. Y entonces le dicen, bueno, le presentan, dicen, tres cosas. Una de ellas le dicen, o se van de España, o se convierten al cristianismo, o los matamos. ¿Cómo los vamos a matar? Quemados, despedazados. Ustedes escogen. Y según la historia, según lo que está ahí en la historia, las tres cosas, dicen hermanos, sucedieron. Unos se fueron huyendo, otros se convirtieron obligados y otros murieron. Y otros murieron. Una gran parte de la que salió huyendo, una para Alemania, otras para Rusia, toda esa zona, salieron huyendo. Y otra parte, en ese entonces, cuando se da el descubrimiento de América. Yo le decía a un hermano, ¿usted cree que el descubrimiento de América... ¿Y qué pasó? Dijo el padre. Es que Colón llegó a aquella tierra donde estaban unos inditos. ¿Y es que existía esa tierra ahí? Él tenía el control de todo. Él tenía el control de todo. Y permite que ese hombre o esa gente, encabezadas por lo que conocemos como Colón, comiencen a hacer excursiones hacia estas partes con el deseo y el propósito de descubrir nuevas tierras. Pero detrás de eso vemos que hay un plan de Dios para que su pueblo, que está siendo amenazado por extinguirse, se escape. Y logran escaparse una gran cantidad de judíos con las excursiones de Colón, y llegan hasta México. Y en México ellos se establecen. Y ahí ellos se establecen, pero la tal persecución o la tal inquisición hasta ahí llega, dicen, hasta México. Y los va siguiendo para matarlos, para eliminarlos. Y ellos tienen que hacer muchas cosas. Y entre ellas, una de ellas dice que hasta adoptan apellidos. Y se cambian. Pero ellos les van siguiendo, los españoles. Usted sabe, conoce la historia, que los españoles eran los que gobernaban estas tierras. Y les van siguiendo, pero ellos se esconden. Y de España se riegan por toda Latinoamérica. Por toda Latinoamérica. Desde Chile hasta México, toda esta parte se riega. Dice un varón ahí, del cual él tiene unos estudios muy buenos, que están ahí. Dice que en España y en Israel, en la biblioteca de Jerusalén y en la biblioteca de, no me acuerdo, de la ciudad de España, hay archivos donde hay más de 3.000 apellidos
latino o hispano, de descendencia judía. Y me hizo llorar un hermano cuando dice que cuando los peregrinos de aquí, ¿cómo se llaman? Los turistas de todas partes del mundo, pero principalmente de esta zona donde gobierna el cristianismo o impera el cristianismo, dice que llegan a Jerusalén y entran a la biblioteca y comienzan a leer, dice. Y ellos vienen como simbólicamente y se vienen con una cruz, o sea, con la mentalidad de la cruz. Y cuando sale, dicen ellos, salen con una estrella, David, y salen llorando, porque miran su identidad, se encuentran con su identidad, se encuentran de que ellos ahí están sus raíces. Y yo cuando oí eso comencé, no sé, me dio unas ganas de llorar, porque ¿sabe cuál es el problema de la iglesia, man? Es que nosotros no tenemos una identidad, no tenemos. Pero Dios quiere que tengamos una identidad. Nuestro Padre quiere que conozcamos nuestra identidad. Y usted podrá estar diciendo, pero ¿de dónde sacó esto, hermano? Y sabe que Pablo lo dice. Dice Pablo, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente sois del linaje de Abraham. Amén. Entonces, Y sabe que el linaje tiene como una palabra hebrea que dice cera. Y cera tiene que ver con esperma. Y esperma tiene que ver con sangre. ajá. Entonces la idea que el enemigo nos ha vendido es que sí, nosotros somos del Israel espiritual. No, eso no es cierto. Nosotros no somos el Israel espiritual. Espiritual nada que ver, somos de descendencia de Abraham. Claro. No espiritualmente, es que sí somos hijos de Abraham por la fe. No, Pablo lo dice, y si vosotros ahora han creído a Cristo, es que son del linaje de Abraham. ¿Y sabe por qué? Porque Jesús dice, porque solo mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Aleluya. Nadie que no es oveja puede obedecer y oír a un pastor. Si usted ve una vaca, no sigue a un pastor. Una manadita de perros no sigue a un pastor. Ni de gallina, ni de pato, nadie. Las únicas animalitas que son llevadas por un pastor que va adelante y lo van siguiendo son las ovejas. Y Jesús dice, porque solo mis ovejas oyen mi voz y mis ovejas me conocen y me siguen y yo las guío. Aleluya. Solo el pueblo de Israel se le llama ovejas. Porque yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Entonces, Gloria. Esa palabra. Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Hermano, usted y yo un día estamos perdidos. Nuestros padres un día desobedecieron. Y por su desobediencia fueron regados. Yo le digo a un hermano así cuando les explico, porque esta es mi pasión. Yo agarro un poco de trigo o de arroz y algo. Le digo así, mire, el pueblo de Israel fue así, como que te agarra el puño de trigo, de arroz y lo riegue y queda esparcido por toda la tierra. Y sabe que eso ya estaba previsto. Si usted lee en Deuteronomio capítulo 29, ahí va a encontrar que el Padre, el Eterno, cuando les está dando los mandamientos, le dice, y si ustedes un día me desobedecen, y si ustedes un día no cumplen, y si ustedes un día se apartan, yo los voy a regar por toda la faz de la tierra, hasta lo más último de la tierra los voy a regar. Pero un día los voy a recoger, un día los voy a traer, un día los voy a hacer volver a su lugar. Amén. Un día van a volver, le dice. Y se cumplió. Si usted lee el libro de Oseas, está hablando ahí, por tiempo no se lo voy a dar, hermano, pero aquí lo ando todito los apuntes, y más todavía. Es que sabe, no me alcanza si me pongo, porque todos los profetas hablan de esto. Todos los profetas, Isaías, Jeremías, Amós, Oseas, todos ellos hablan de esto. Entonces, volviendo al punto donde empezamos, perdido no era aquel que... Es que están perdido en el cuadro. Él le llama perdido solo sus ovejas. Y él vino a buscar a su pueblo. Que un día por la desobediencia se perdieron por toda la faz de la tierra. Y para terminar, usted sabe que él les dio mandamientos, ¿verdad? Y les dio medios a través de los cuales, si ellos un día pecaban o transgredían, podían presentar ofrendas y sacrificios para tener nuevamente perdón de sus pecados y poder tener esa relación siempre con Él. Había un sacerdote, había un templo, había un altar donde ofrecían
holocausto, y donde ofrecían ofrenda. ¿Se acuerda de eso? Pero cuando ellos se pierden, no tienen nada con qué presentarse. No tienen nada con qué. ¿Cómo se presentan nuevamente? Ya ni siquiera saben quiénes son. Llegan hasta el punto de que ni saben quiénes son. Y hasta el día de hoy, no saben. Y el Padre les presentó, Dios les presentó los medios en los cuales ellos podían venir y presentarse cada año, cada mes delante de Él y ofrecer ofrendas, y les puso fiestas, y les puso leyes, y les puso esto, y normas y lo otro. Pero como ellos perdieron todo eso, ¿cómo vuelven? ¿Cómo vuelven a tener esa comunión? Perdieron su herencia. ¿Cuál herencia? Todas las promesas. Por eso es que dice, nosotros estamos lejos de toda promesa. No teníamos herencia. ¿Y cómo volvíamos? Estamos perdidos. Pero ¿sabe qué? Lo más maravilloso es que el Padre dijo en Oseas, lo voy a buscar ahora si me permite el tiempo. Oseas capítulo 1. Se me perdió, pero lo vamos a buscar, solo para que usted mire. Oseas capítulo 1. Son las 11 las 12, hermano, ya nos quedan solo 2 minutos. Oseas capítulo 1. ¿Y a su nombre, hermano? Oseas capítulo 1. Vamos a encontrarlo, es que lo tengo ahí, pero no lo marqué, pero vamos a encontrarlo. Oseas capítulo 1, verso 11. No. ¿Alguien